¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Centro Médico en una nueva edición y justamente para hoy estamos, hoy Jueves Santo, nosotros seguimos trabajando y por supuesto brindándoles a todos ustedes información sobre diferentes temas que por supuesto son de su interés. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante y de suma preocupación dado los altos índices en los últimos años, y vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino. Se sabe que en el Perú esta enfermedad lamentablemente ha ido en aumento y cerca del 31% se incrementa esta enfermedad en pacientes que son diagnosticados justamente con cáncer de cuello uterino, una cifra preocupante, una realidad que no debemos dar la espalda y que por supuesto tenemos que tomar conciencia y sensibilizarnos, y para ello, justamente para disipar algunas de sus inquietudes y poder resolverlas, esta mañana nos acompaña la obstetra. Ella es la doctora Alicia León Castillo, del Centro Médico Especializado Jesús de Nazaret. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Gisela, y agradezco la oportunidad que me brindan para poder llegar a los televidentes de Ozono TV. Así es. Bien, vamos entonces a iniciar el programa hablando sobre el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo se detecta esta enfermedad? ¿Cómo hacerlo? Como tú bien has mencionado, que la incidencia ha aumentado, ¿no? Ha incrementado aquí en el país más del 31%. Se ve que las estadísticas son casi 5.400 mujeres ya que están con la enfermedad, y este aumento, la mayor parte, más de los 2.700 mujeres mueren ya con cáncer. Por ello, de promocionar, ¿no? La manera de promocionar la salud y la prevención en la detección precoz del cáncer de cuello uterino. ¿Y cómo se hace la detección, ¿no? del cáncer de cuello uterino? Se basa en diversos factores. Uno de ellos es tratar de saber los factores de riesgo que conlleva a tener la enfermedad. Y uno de ellos, dentro de los factores de riesgo, porque son infinidad, pero los más principales es el inicio, ¿no? A temprana edad de las relaciones sexuales. O la otra es tener de repente múltiples parejas sexuales, el contacto, o que la pareja sexual, ¿no? tenga también múltiples parejas. Otra es que haya infecciones de transmisión sexual y que no sean tratadas a tiempo, como es en el caso del condiloma acuminado, que es producido por el papiloma humano virus. También tenemos el hábito de fumar, ¿no? Son estilos de vida nocivos que conllevan a contraer, ¿no? cáncer de cuello uterino. Bien, preguntábamos justamente cuál es la edad realmente o en qué momento uno debe preocuparse por ir a revisarse, bueno, tomar un chequeo, una consulta a un centro médico. ¿Cuál es el momento adecuado? Claro, la edad primordial es desde que la mujer empieza a tener su vida sexual activa. ¿Qué significa? Que ya hay pareja, ¿no? Que ya hay convivencia, hay actividad sexual, hay relaciones coitales. Entonces desde ese momento la mujer ya debe tener como requisito dentro de su estilo de vida saludable acudir a un médico, a un centro médico, salvo ya sea el ginecólogo o una obstetra. Así ¿no? es, bueno, es importante acudir siempre al especialista. Sin embargo, muchas personas o muchas mujeres decimos no tenemos o no sentimos ningún tipo de síntoma, ningún tipo de dolor, y esperamos siempre al último momento. ¿Cuáles son los síntomas o qué características tiene para yo decir no, debo de ir a un especialista, a un médico y pasar una consulta? Listo. Dentro de los síntomas, hablemos en forma general. La mujer empieza ya con dolor pélvico, que es abdominal, de repente flujos vaginales, que pueden ser amarillentos, verdosos, grisáceos, de acuerdo al microorganismo que esté atacando a nivel, ¿no? vaginal. En el caso ya para diagnosticar, que es dentro de la sintomatología de la paciente, ¿qué se puede observar en esos síntomas o signos? De repente, en sus inicios del cáncer va a ser asintomático.
Ya conforme avanza la enfermedad, lo que se observa son ya hemorragias o sangrados vaginales poscoitales. ¿Qué significa? Después de la relación sexual, la mujer sangra. Otro también es el sangrado de repente intermenstrual. Entre las menstruaciones puede haber sangrado que ya nos alerta que hay algo ahí peligroso y que debemos acudir a un centro médico, al ginecólogo obstetra. Aparte también el sangrado posmenopáusico. ¿Qué significa? Que después de la ausencia de la regla puede venir sangrados que no sean normales, ¿no? Que sean anormales tipo hemorragia. Otra puede ser el flujo vaginal abundante y que tenga mal olor, y ese es en un cáncer avanzado, así como el dolor abdominal, ¿no? Esos son los sintomatologías principales que una mujer debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud. Así es, y vamos justamente a hablar del diagnóstico. Es importante saber de que el diagnóstico precoz se basa en algunos aspectos, ¿verdad, Alicia? ¿Puedes comentarnos cuáles son estos? ¿En qué consisten? Los aspectos para diagnosticar el cáncer de cuello uterino, el primero es saber los factores de riesgos que antes los he mencionado, que es el inicio, ¿no? Precoz a temprana de las relaciones coitales. Otra es que tenga la pareja múltiples contactos, así como la pareja tenga aparte otros contactos sexuales. Otra es el que no se haya hecho el tratamiento oportuno, si hay flujos vaginales, ¿no? Que pueda contraer el condiloma acuminado, que es producido por el papilomavirus. Y otro es el hábito de fumar. De ahí el que sigue en el diagnóstico es la sintomatología, que vuelvo a recalcar, flujos vaginales, dolor abdominal, tal vez hemorragias que no son normales fuera de la menstruación o fuera de la menopausia, ¿no? Otro sería diagnóstico del examen clínico. ¿En qué consiste? Una valoración general, ¿no? De la mujer y minuciosamente el examen ginecológico, que aquí ya se considera la toma de muestra de Papá Nicolau, ¿no? De ahí tenemos el estudio citológico, que ya se refiere a la toma de la muestra de células del cuello uterino para ser llevado al patólogo y descartar de frente la presencia de células cancerígenas. Y el siguiente estudio ya es un estudio histológico, ya, que es la muestra de tejido, que eso ya son procedimientos más complejos para poder identificar más directamente ya la parte del cáncer in situ, ¿no? Eso prácticamente sería el diagnóstico precoz. Y todo eso es un proceso, ¿verdad? Claro. Un tiempo determinado para que pueda, desde que llega la mujer al consultorio. Ajá. Así es. Bien, entonces, no sé, tenemos un video justamente para graficar mejor este tema, en donde nos explica de cómo se puede detectar el cáncer de cuello uterino, cuál es el diagnóstico y de qué forma tratarlo. Sí tenemos el video, entonces vamos a observarlo, Alicia, y después de repente si tienes alguna acotación, agregamos algo. Bien, veamos. El cáncer de cervix o cuello uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cervix y se manifiesta a través de lesiones precursoras, ya sea de lenta o progresiva evolución, causadas por el virus de papiloma humano o HPV por sus siglas en inglés. ¿Qué es el virus de papiloma humano? El virus de papiloma humano es una partícula infecciosa que puede causar daños en la salud. Conocemos actualmente alrededor de 100 serotipos diferentes de este virus que pueden ser de bajo riesgo asociados a verrugas genitales, pero lo que realmente nos interesan son los que tienen la capacidad de inducir un cáncer. De estos, por su clasificación en números, el 16 y 18 son los que representan el mayor riesgo de desarrollo de un cáncer de cervix. ¿Cómo se transmite? Se transmite por contacto sexual, siendo factores de riesgo tener múltiples parejas sexuales o empezar una vida sexual a muy temprana edad, como lo confirman las estadísticas. Al ingresar el virus de papiloma humano en nuestro organismo, produce cambios en las células del epitelio, como cambios en las partes nucleares y citoplasmáticas, teniendo mayor variación en el tamaño y forma celular, denominándose así esta célula coilocito.
pero nuestro organismo, al detectar la presencia de este virus, empieza a crear anticuerpos, los cuales actúan inactivándolo. Pero hay serotipos del virus de papiloma humano que son resistentes y puede que no sean inactivados o sean inactivados por periodos cortos de tiempo, siendo estos los que generan lesiones para luego convertirse en un cáncer. ¿Cómo se detecta? La detección se realiza mediante un examen citológico, ya sea por el test de Papa Nicolau, el cual tiene una sensibilidad de 55 y 87% de detectar el cáncer, o también puede realizarse por IVA, que es la inspección visual con ácido acético, el cual colorea de blanco las zonas anormales, o también puede realizarse por el test de Lugol o Schiller. Al tener un resultado de Papa normal, se recomienda realizar un examen colposcópico con biopsia para poder confirmar el diagnóstico de cáncer. El tratamiento para el cáncer de cervix se realiza de acuerdo a los estadios. Por ejemplo, tenemos el cono frío, cono LIP, cono láser, la crioterapia y la histerectomía en sus diferentes variaciones. ¿Cómo se previene? La vacunación es la mejor prevención para este cáncer. Actualmente existe una vacuna que está indicada a mujeres entre 9 y 26 años de edad que no hayan empezado su vida sexual, y así poder evitar miles de muertes cada año en nuestro país. Bueno, y tal y como hemos visto en el video, hay una serie de alternativas realmente para prevenir, ¿verdad?, el cáncer de cuello uterino, y que por supuesto siempre es bueno realizarse un chequeo no con frecuencia, pero periódicamente. Hacerles recordar a todos nuestros televidentes que pueden comunicarse al 23 41 41, es el nexo para que usted pueda realizar algún tipo de consulta sobre el tema del día de hoy, que es el cáncer de cuello uterino. Doctora, hemos visto, por ejemplo, si es que hay una joven o un adolescente, como se da actualmente, es la realidad, inician su vida sexual a temprana edad. ¿Cuáles son los riesgos en caso de esto suceda, ¿no? De repente menores de 12, 13 años. Muy bien. Uno de los requisitos, ¿no? Uno que incluye los factores de riesgo es posponer esas relaciones coitales a temprana edad. ¿Y en qué influye, ¿no? Como hemos visto en el caso del video, el virus del papiloma humano, ¿no? Es un virus que el portador es el varón, ¿no? Al tener relaciones sexuales a temprana edad, en adolescencia, prácticamente las células o en los órganos internos de la niña, en este caso adolescente, están inmaduros. Entonces hay un desequilibrio, se puede decir, hormonal, aún se está adaptando el organismo a poder salir de la pubertad ya, ¿no?, a una etapa más madura o más joven. Entonces este virus, al ingresar, ¿no?, al organismo de la niña, en este caso adolescente, ¿en qué corre riesgo? De que pueda ser infectada, ¿no?, con el virus del papiloma humano, y que pueda correr el riesgo con el tiempo, ¿no?, de repente no es una pareja estable y tener de repente otros contactos y ser ella misma portadora y continuar ese ciclo de la enfermedad. Entonces, lo que se requiere, como se ha visto en el video, lo ideal sería una vacunación. Según el MINSA, que el Ministerio de Salud ya empezó a realizar desde el 2007 la vacunación en colegios, ¿no? Se da el caso de un medicamento que se coloca, que son 3 dosis, y que si son las 3 dosis colocadas, ¿no?, la primera dosis en el momento que se da, ¿no?, que se empieza el inicio, de ahí a los 2 meses del principio, del inicio de la primera, y a los 6 meses del inicio también, ¿no?, de la primera vacuna. Al completar ese esquema, la adolescente, ¿no?, queda protegida al 100%, ¿no?, por lo menos a los 4 años, no es de toda la vida, sino 4 años protegida, a que pueda de repente a los 15 o 16 años empezar una actividad, ¿no?, una vida sexual activa. Entonces queda protegida y a la vez beneficia a las parejas que se unan a ella. ¿Por qué? Porque ya se va a cortar ese ciclo, esa reinfección, ¿no?, con el papilomavirus.
Claro, ¿no? Y esa vacuna, digamos, ¿a qué edad es colocada en las adolescentes? La vacuna, la edad primordial, ¿no? Según el MINSA, es de 9 a 26 años, pero lo adecuado es de 9 a 16 años, ¿no? Donde mayor parte es, ¿qué le puedo decir? Un factor ahí primordial de poder estar inmersos a esa etapa de la pubertad, ¿no? Porque también tantos estilos de vida o el mismo entorno, ¿no? social o los pares de la joven, entonces influyen a tener de repente actividad sexual antes de tiempo. Ahora, y veamos además qué tan importante es el rol de los padres en este caso para de alguna forma guiar y aconsejar a las adolescentes, ¿verdad? Vemos también cuáles son las medidas, digamos, de prevención que deben adoptar tanto los padres ni tanto las mujeres en este caso. Ya, listo. En el caso, y se recalca, ¿no? Desde la familia creo que es lo básico, ¿no? Tanto valores y de poder hacer la comunicación, el diálogo, con sus hijos, ¿no? Que es lo básico, no estar con mitos, desterrar tabúes, tal vez hablar sobre sexo, sexualidad no es pecado ahora, ¿no? Aprovechar de repente en los papás, en los colegios, actividades como escuela ¿no? para padres y poder también realizar esas escuelas de padres inmersos ahí, incluyendo a los hijos, ¿no? Entonces, lo básico en el hogar, diálogo, comunicación. De repente en la etapa de la adolescencia un poco se cohíben y están hablando con sus pares, con sus amiguitos. Pero no, les recomiendo a los adolescentes que también acuden al centro médico, tratar de ser el diálogo perfecto con la familia, con los papás, ¿no? Siempre los papás desterrando mitos y tabúes, que lo vuelvo a recalcar. Ahora, en la escuela también influye la manera como hacer tal vez charlas educativas, irnos a los colegios a promocionar la salud, prevenir la enfermedad, no porque insinuamos a que empiecen la actividad sexual, sino es una parte de promocionar y prevenir ese tipo, ¿no? Tal vez actitudes que ya en su mente del adolescente ya desean iniciar actividad sexual, ¿no? Pero se recalca en los colegios, en las escuelas, los maestros puedan unirse, ¿no? con trabajadores de salud y pueda haber también educación sexual en los colegios, que es lo básico. Y también a través de ustedes como medios de comunicación se les agradece, ¿no? Televisión y la radio, que nos favorece en este momento, por ejemplo a mí, de poder llegar a los hogares y poder dar, ¿no? puntos más saltantes, detalles de la enfermedad, la manera como se va a prevenir y que puedan así acudir, ¿no? de inmediato a un centro de establecimiento. Y es importante justamente estas experiencias, y más adelante vamos a hablar sobre los casos de repente que tú has podido tratar, de los que has recibido en el Centro Médico Jesús de Nazaret, y cuál ha sido tu experiencia y cuáles son los casos más comunes de repente, ¿no? que presentan las adolescentes en este caso. Bien, tenemos una comunicación telefónica, vamos a atenderla. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Chela. Graciela. ¿Cómo está, señora? Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su consulta, por favor? Mire, bueno, es importante conocer sobre este tema, ¿no? Sobre todo porque ahora la menstruación se presenta a más temprana edad en las niñas. Mi preocupación se habló mucho de una vacuna por esto del cuello uterino, del cáncer del cuello uterino, pero ¿cómo podríamos nosotros tener acceso a eso? La vez pasada yo me acerqué a un centro de salud y me dijeron que más fácil, más accesible era verlo de forma particular, ¿no? Con un médico. Entonces yo quisiera saber si esa política en cuanto a las vacunas para el cáncer de cuello uterino está al alcance de todos. Bien, muchas gracias por su comunicación y acompañarnos en Centro Médico. Alicia, muy importante, hay muchas menores que inician el ciclo menstrual a temprana edad, incluso hemos visto que hay algunas que inician, por ejemplo, a los 8 años, 9 años,
una inquietud muy valiosa de parte de nuestra televidente, pero con la respuesta venimos después de la pausa comercial. Vamos a un breve corte y volvemos con más aquí en Centro Médico. Bien, continuamos aquí en Centro Médico. Esta mañana estamos tratando el tema de cáncer de cuello uterino y para ello nos acompaña la doctora Alicia León Castillo. Ella es obstetra del Centro Médico Especializado Jesús de Nazaret y por supuesto está resolviendo algunas inquietudes, como lo va a hacer ahora con nuestra comunicación telefónica. En el bloque anterior recibimos a una madre de familia que justamente estaba preocupada porque tenía una niña cuyo ciclo menstrual de alguna forma se habría adelantado, ¿no? Inician a temprana edad. Por favor, su respuesta, doctora. Listo. Bueno, los inicios de la menstruación, que se llama menarquía, debe ser desde los 11 años a 13 años, ¿no? En el caso de la niña, que es 8 años o 9 si no me equivoco, se ha adelantado, es precozmente, y lo que influye a que la menstruación venga antes de tiempo, ¿no? Puede ser por parte de carga hormonal, de repente los estrógenos o ese desequilibrio hormonal conlleva que haya una proliferación del endometrio y pueda haber la descarga menstrual, ¿no? Puede ser un factor también la parte alimentaria, de repente no hay bastante incremento de vitaminas en la dieta, salvo de repente, ¿qué le puedo decir? Hierro, ¿no? Proteínas que favorezcan a ese desarrollo, a esa maduración del cuerpo uterino, ¿no? Y que puede conllevar a que la regla se adelante, como también factores ambientales se incluyen, ¿no? Tal vez en un factor ambiental puede ser el clima, ¿no? Puede influir, tal vez la altura en donde vive, su zona de su casita, tal vez en la sierra acostumbran a que la menstruación se atrase, ¿no? Y es por la misma altitud, ¿no? De la altitud que se encuentra ubicada o la usuaria, en este caso, donde sea su residencia, ¿no? Todo eso influye, pero no hay problema, ¿no? Si viene antes de tiempo, no hay ningún problema. Lo ideal es, ¿no?, conversar con ella, siempre orientarla en que la regla va a ser irregular hasta que se formalice, que llegue la parte ya de la adolescencia, va a ser irregular, pero siempre observando la cantidad del flujo menstrual y poder de repente acudir, sea una ginecóloga o si no una obstetra, ¿no? En el caso, en el centro médico se le invita, ¿no?, de repente cualquier duda que tenga su niña usted para poder orientarla más en forma directa, ¿no? Y se le agradece su pregunta. Así es. Bueno, otra de las dudas, doctora, que tenía nuestra televidente era justamente sobre las vacunas. Ella mencionaba que había acudido a un centro de salud, pero que aquí le habían dicho que no, porque de repente esto puede ser muy caro, o en dónde en todo caso puede encontrar para que su niña reciba esta vacuna. Listo. Con respecto a las vacunas, lo vuelvo a mencionar, de 9 a 16 años es lo básico, antes que se empiece a tener actividad sexual. Se debe colocar la vacuna. Ahora, los insumos que más pueda ella conseguirlos para su niña, puede ser en los establecimientos, ¿no?, del Ministerio de Salud, que ellos ya están con ese protocolo, con esos insumos para que puedan ser, ¿no?, emitidos de repente a diferentes establecimientos de salud. Yo le recomendaría a la señora que pueda acudir a un establecimiento de salud más cercano a su domicilio y pueda ir de repente a inmunizaciones con la profesional de enfermería que lo pueda orientar, ¿no?, la vacuna. Ahora, salvo si pueda obtener los medios económicos, porque ya si es en parte particular, ya el incremento, ¿no?, del costo va a ser un poquito adicional, porque en el MINS es gratuito. Entonces, le vuelvo a recalcar, le recomendaría acudir a un establecimiento que sea más cercano y no deje de pasar, ¿no?, como se dice, la edad límite para que pueda vacunarlo a su niña, que es lo primordial, es una medida de prevención, tanto que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han hecho esa estrategia sanitaria.
¿no? Bueno, y qué bien, además, por de repente implementar esta educación, una educación sanitaria muy importante en todas las adolescentes y en todas las mujeres en general. Bien, nosotros tenemos unas diapositivas justamente para graficar mejor este tema y para que usted, doctora, nos vaya explicando cómo es que se da y cómo es que se produce y de qué forma afrontar de repente este mal. Bien, vamos a presentar entonces sí las primeras diapositivas. Bien, ahí tenemos entonces, dice órganos sexuales internos femeninos. Los órganos sexuales internos femeninos tenemos la trompa de falopio, el ovario, el útero, la vagina y los labios mayores y menores, que son los externos. Ahora, en el útero consta de 3 partes, que es el fondo del útero, el cuerpo y el cuello uterino. Ahí donde es el cuello uterino es donde hay la mayor incidencia de lesiones cancerígenas. Ya. Bien, pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? Listo, es una enfermedad peligrosa, ¿no? Donde hay el desarrollo aumentado anormal de células atípicas que van a originar el tumor maligno en el cuello uterino. Ahora, la sintomatología que se les recalca, asintomático en sus inicios, puede haber sangrado postcoital, después de las relaciones coitales, sangrado vaginal intermenstrual entre cada menstruación o posmenopáusico, ausencia de la regla ya en una mujer más de 50 años, puede haber la ausencia de la regla, pero en un momento viene la hemorragia. El flujo vaginal abundante y maloliente ya en casos de cáncer avanzado y el dolor abdominal también, ¿no? Es parte de la sintomatología que acude la paciente. Bien, ¿este gráfico qué nos representa? Listo, en este gráfico tenemos en el cuadrante superior de su derecha, tenemos el cuello uterino normal, ¿no? Sin lesión. En el cuadrante inferior derecha tenemos ya cuando hay una neoplasia intracervical leve, ¿no? Hay inicios ahí de enrojecimiento, invasión tal vez precancerígena. En la siguiente tenemos ya la neoplasia intracervical moderada, ya más invasión, ya parte ya del cuello uterino, y la siguiente, que es la parte superior izquierda, tenemos ya el cáncer in situ, ya propiamente dicho, ¿no? Que ya se requiere tal vez ya de procedimientos quirúrgicos para poder salvar la vida de la mujer. Y que estas células anormales ya han avanzado. Han avanzado y que puedan hacer metástasis tal vez a útero, ovarios, ¿no? O tal vez puedan llegar a pulmones en otros órganos, ¿no? Más distantes. Bien, pasamos a la siguiente. Factores de riesgo. Claro, dentro de los factores, el inicio temprano precoz de las relaciones coitales, el contacto múltiple con parejas, ¿no? Sexuales, o que el compañero que está con nosotros tenga aparte parejas, ¿no? Múltiples parejas. La presencia de infecciones de transmisión sexual, especialmente el condiloma acuminado, que es producido por el papiloma humano, el virus, y el hábito de fumar. Principalmente eso, ¿no? Bien, dice, su diagnóstico debe ser precoz. Precoz, claro. Listo, precoz y oportuno. Así como se puede decir, lo malo es que cuando van las usuarias o las pacientes al centro médico es ya cuando el cáncer está avanzado. Entonces, lo ideal, dentro de los factores de riesgo que ya se mencionó, la sintomatología que vuelvo a explicar, ya vienen o acuden ya con una dolencia o el sangrado vaginal o el flujo. Entonces, lo ideal es el examen clínico, que nosotros mismos como obstetras vamos a hacer el examen ginecológico, que incluye observar, tal vez en la posición que más adelante les voy a conversar, en litotomía se observa la parte de la vulva, que es la entrada, ¿no? Introito vaginal hacia el ingreso de la vagina, que nos va a favorecer a través del espéculo poder abrir y observar, ¿no? Anchar las paredes vaginales y observar el cuello uterino. Y en ese momento se debe hacer el estudio citológico, que es la prueba de Papá Nicolau, que más adelante se les va a conversar, y el estudio histológico, que ya es muestra tipo biopsia que se saca del tejido del cuello uterino. Tenemos una más, medidas preventivas. Listo, esto es lo básico, y recalcarles, sensibilizarles, concientizar, ¿no? A la mujer y a las familias, en este caso, que abren sus puertas hoy día, es evitar múltiples parejas sexuales,
posponer el inicio de las relaciones coitales a temprana edad. Otra es realizarse un tratamiento oportuno o a tiempo de infecciones vaginales que pueda presentar la mujer. No dejarse tal vez con esos descensos o flujos vaginales que pueden decir, no, es sencillo, ya pasó, pero de nuevo viene la recaída. Entonces, al ver que algo moja la trucita, hay infecciones o ese flujo vaginal es de color amarillento, verdoso, grisáceo, mal olor y causa escozor, es recomendable que acudan de inmediato. Y lo primordial que se les va a recalcar es realizarse por lo menos una vez al año un examen ginecológico, pero que incluya la toma de muestra de Papá Nicolau, que es lo básico, ¿no? Para detectar precozmente el cáncer. Definitivamente recomendaciones que debemos escuchar a tiempo y no esperar pues que eso avance. Listo. ¿No? Bien, dice tema de muestra de Papá Nicolau. Bien, con eso venimos luego porque incluso ha traído algunos instrumentos aquí para poder graficar mejor esto y que ustedes puedan entender en qué consiste este examen, este tipo de prueba, ¿no? Porque hay muchas personas, muchas mujeres que de repente ignoran que este tipo de examen no es doloroso. Por ejemplo, son algunos mitos que se crean, que se generan y de alguna forma causan temor en la mujer y eso un poco que digamos, restringe de ir y pasar este tipo de prueba, ¿verdad? Doctora, había un punto muy importante, justamente se hablaba en las diapositivas sobre que esas células anormales demoran, ¿verdad? Es todo un proceso y es muchas veces por eso que las mujeres, en este caso, acuden no un tiempo determinado, sino cuando ya esto han avanzado lo suficiente y ya es demasiado tarde en algunos casos. Bien, con esa respuesta vamos luego de la comunicación telefónica. Sí, tenemos una llamada. Aló, buenos días. Hola, buenos días, señorita. Quisiera una consulta con la doctora. Bien, así, su pregunta, por favor. Mire, yo me tomo siempre muestras de Papá Nicolau y siempre sale negativo, ¿no? Mi inquietud es, ¿por qué la doctora, cada vez que siempre he ido me dice... Está inflamado, me dice, no, si sale negativo, pero dice inflamado, o sea, me da la medicina, bueno, ¿no? Vuelta, y alguna molestia tengo, ¿no? Como mencionó la doctora, pero últimamente me ha salido y me dice que tengo cervicitis crónica. ¿Qué quiere decir eso? Bien, muchas gracias por comunicarse aquí en Centro Médico, por favor. Listo, gracias por su llamada, señora. En primer lugar, usted menciona el resultado o al sacar la muestra se lleva, ¿no?, en una laminita, eso es fijado con un alcohol y de allí se lo deriva o se lo remite al patólogo. Ahora, el patólogo hace un examen anatomopatológico, que significa estudia a través de la pigmentación o de un colorante cuántas células o si es que hay células cancerígenas en esa muestra. Ahora, lo ideal es que el patólogo nos da el diagnóstico y dice, no se observan células cancerígenas. ¿Qué significa? Que el Papá Nicolau es negativo, ¿no? Eso es normal, pero a la vez pone de ahí el segundo diagnóstico inflamatorio. ¿Qué significa? Inflamatorio. El Papá Nicolau, aparte de ser una herramienta primordial en la detección precoz del cáncer de cuello uterino, a la vez, ¿cómo se saca? Secreción del cuellito, entonces también a la vez se va a barrer o se lleva en la lámina células que puedan contener de repente o estén infectadas con parásitos, bacterias, ¿no?, o virus que pueden ser identificadas en el momento que el patólogo lo analiza o lo visualiza a través del microscopio. Entonces, por eso él reporta inflamación. Ahora, cuando llega la paciente a reclamar, ¿no?, su resultado, lo leemos con ella, ¿no?, verificamos su nombre, que sea de ella, su resultado lo leemos en voz alta y les explicamos. No se encuentran células neoplásicas, es negativo inflamatorio. Antes que la paciente se retire a su casa, tenemos nosotros que curar esa inflamación. No debe salir la dama o la mujer sin tratamiento.
¿Por qué? Porque si dejamos esa infección, ¿no?, a que de repente al otro año que nos visite, en el caso de tomar la otra muestra, va esa infección a invadir, a proliferarse, de repente el aseo de los que internos no es adecuado, o de repente no hay protección en la intimidad, entonces van a proliferar y van a invadir más, ¿no?, parte vaginal y llegan al cuellito uterino. En el caso de la señora que le han detectado cervicitis crónica, ¿qué significa cervicitis? Inflamación del cuello uterino. O sea, hay laceración del cuello uterino, ya hay heridita, ¿no? Y esa herida debemos curarlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde de repente las células cancerígenas pueden aprovechar y invadan y hagan un cáncer de cuello uterino. Ahora, lo recomendaría, no se quede con esa cervicitis crónica, acuda al centro médico para ser tratado. De repente otra muestra de Papá Nicolau, si se lo ha hecho anualmente a los 6 meses, para ir pudiendo observar cómo va ese tejido del cuellito, ¿no? Un tratamiento adecuado puede cicatrizar eso. Entonces, lo ideal, de repente en la casita, lo que se les recomienda a las pacientes, aparte de la medicina, que puede ser por vía oral o por vía vaginal, la higiene íntima, que debe ser, se le puedo decir, en una jarrita limpia que solo sea exclusiva para genitales, en 1 litro de agua hervida fría, exprimir la mitad de la tajada de un limón fresco. En ese litro envolvemos bien con las manitos el líquido y lavarse a chorro. ¿Qué significa lavarse a chorro? Que caiga el agua de arriba y que vaya hacia abajo de un recipiente. Prohibido, y les hago recordar, nunca hacerse baños de asiento, ¿ya? Esto está descartado. Antes se los hacían, pero ahora está prohibido. ¿Y cuál es el riesgo, doctora? El riesgo de sentarse de repente en el lavadorcito o hacerse el lavado con el bidel, es el riesgo en el caso de sentarse baños de asiento. ¿Por qué? Porque la mujer, hay 3 orificios. Uno, empezando de abajito, el recto o el ano, de ahí viene la vagina y el meato urinario, por donde sale la orina. Ahora, al sentarse, de los 3 orificios, el más contaminado es el recto, ¿no? Entonces, al sentarse, esos microbios del recto invaden a zona vaginal, empiezan con los flujos vaginales, y si no, al meato urinario ya con las itus, que son las infecciones de tracto urinario. Entonces, lo que le recomendaría, la higiene íntima y que acuda a un establecimiento de salud y no se quede con esa cervicitis crónica. Bien, Alicia, acompáñame a recibir la siguiente llamada. Listo. Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Vanessa. ¿Cómo está, señora? Gracias por acompañarnos al centro médico. ¿Cuál es su consulta, por favor? Señorita, mi consulta es hacer la obstetra, que yo desde el año pasado, más o menos del mes de noviembre, tenía un familiar que lo tenía delicada y ausente, y estaba detectada ya a su muerte, que ha muerto mi tía. ¿Qué pasa? Ese lapso yo tengo un dolor acá en la parte de mis pechos, y cones. No son consecutivamente, pero así más o menos los 15 días, 20 días, me vienen así cones, dolores en las partes de mis 2 senos, ¿no? Uno y a veces en el otro. No sé si es por depresión o porque mi tía ha fallecido, en realidad me preocupa mucho. Bien, entonces... Creo que mencionó dolores pélvicos, ¿no? Bueno, no es normal que haya dolores a nivel, ¿no?, pélvicos. Lo básico, le recomendaría acudir al establecimiento para poder valorarla. Es probable que haya una infección de pélvica inflamatoria. ¿Qué significa? Que de repente ha habido flujos vaginales que no han sido tratados a tiempo, han invadido ya a nivel de útero, ovarios y trompas. Entonces la inflamación ya se ha localizado a nivel pélvico. Entonces le recomendaría que acuda al centro de médico o a cualquier establecimiento que sea de su confianza para que sea valorado. Ahora le puedo indicar lo mismo, que es la higiene íntima para que un poco vaya desinflamando y eliminando, porque el limón es un fruto astringente que ayuda a eliminar esos desechos
o esas células que no deben estar dentro de la vagina y poder desinflamar esa zona vaginal, porque el pH de la vagina debe ser ácido, no es normal que llegue a 4.5, ¿no?, de acidez. Ahora, cuando esa acidez de la vagina baja, entonces ahí donde proliferan los microorganismos y son microorganismos oportunistas, entonces ya empieza la infección y va avanzando hasta que empiece el dolor a nivel pélvico, como es en el caso de la señora Vanessa. Así es. Gracias, señora Vanessa, por la comunicación y hacerles a todos ustedes recordar que tienen unos vales gratuitos para que ustedes puedan pasar consulta en el Centro Médico Jesús de Nazaret en las diferentes especialidades con las que cuenta este centro especializado y que por supuesto pueden elegir. Por ejemplo, hay algunas dudas con respecto a este tema, puede acudir y pasar una consulta con la obstetra, aquí con la doctora Alicia, y con los diferentes especialistas con los que cuenta el centro médico. Y por supuesto hacerles también recalcar que pueden venirlos a recoger a los estudios de Ozono Televisión en la calle Jorge Bisset 418 en Urbanización Primavera. Doctora, un poco para que nos comente sobre las experiencias y los casos más frecuentes que usted recibe en el centro médico. Listo, Gisela. Bueno, en los casos, el principal, hubo el año pasado una paciente, ¿no?, de 50 años. A ella se le hizo el examen ginecológico, tuvo algunos factores ahí de riesgo, que eso se coloca en la historia, y en el ya resultado anatomopatológico presentó ascus. ¿Qué es el ascus? Es ya una... es inicios, ¿no?, de un precancerígeno que por ahí, entre comillas, tenemos que estar de alerta, ¿no? Son células atípicas que están ahí invadiendo la zona del cuellito. Ahora, esa paciente regresó por su resultado, le dimos, le orientamos y tuvimos que referirla al ginecólogo. En este caso, en el centro médico, interconsulta al ginecólogo. Ahora, esa señora regresó, ¿no?, a hacer la interconsulta con el ginecólogo, valoró el ginecólogo y le recomendó hacerse otro estudio que es minucioso, que es la colposcopía. ¿Qué significa colposcopía? Posición ginecológica, vemos el cuellito uterino y a través de un aparato visualizamos en forma macroscópica las células cancerígenas que hay en el cuellito. ¿Por qué? Porque el papá Nicolau lo hacemos microscópicamente a través de la lámina y la otra es macroscópica. Vemos de repente más detalladamente en qué zona está la lesión. Ahora, esa señora, tal vez por los medios económicos, no regresó, pero nosotros acudimos como parte, ¿no?, del personal de salud que debemos hacer las visitas domiciliares, acudimos a su domicilio para ver si continuaba con el tratamiento, si se realizó el procedimiento y gracias a Dios que sí se lo hizo y llegamos, como se dice, hicimos la detección a temprano, ¿no?, a precozmente. La paciente ya está en su tratamiento, que eso ya lo realiza el ginecólogo, ¿no?, como especialista ya oncológico, ¿no? Tratar ahí de que ya ese cáncer no avance. Es una de las experiencias más, como te dice, que resaltó dentro de mi vida profesional en el caso del Centro Médico Jesús de Nazaret, ¿no? Ahora la paciente ya está, como se dice, con su tratamiento que ha sido oportuno y a la fecha está muy bien. Y bueno, muchas veces los recursos económicos es una limitante, muchas veces para pasar este tipo de consultas y decir voy a realizarme periódicamente un chequeo, pero realmente no hay justificación porque la salud es lo primero y uno debe prevenir antes, bueno, que lamentar. Que lamentar. Bien, entonces vamos con una comunicación telefónica, me informan. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señorita. Y quiero hacerle una consulta a la doctora. Mire, yo cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja, el esperma que bota me provoca así como honguitos blancos y me pica en cantidad. No sabría qué hacer, que tengo dolor, tengo penetración, me arde en la parte íntima de adentro. No sabría qué hacer porque tengo seguro, pero dicen que es normal. Bien, muchas gracias, señora, y hacerle recordar, por supuesto, que usted se ha hecho acreedora a una consulta gratuita en el Centro Médico Jesús de Nazaret, por supuesto. Con la respuesta, Alicia, volvemos luego de la pausa comercial, volvemos
Con más aquí en Centro Médico. Bien, y seguimos aquí en Centro Médico. Estamos acompañados de la doctora Alicia León Castillo. Ella es obstetra del Centro Médico Especializado Jesús de Nazaret. Y por supuesto agradecerle porque realmente nos transmite esa confianza entre las mujeres y la que debe haber de repente para tratar estos temas algo, digamos, íntimos, pero a la vez hay unas mujeres que todavía sienten temor de hacer ese tipo de consultas. Sin embargo, es muy importante conocer sobre este tema. En el bloque anterior recibimos la comunicación telefónica, si vamos a responder a nuestra televidente. Ya, listo. A la señora que nos acaba de llamar anteriormente, ella nos menciona que tiene dolencia, ¿no?, al tener la intimidad con su esposo, al tener la relación coital. ¿Y eso debido a qué? ¿Por qué? Porque aparte de eso nos refiere que hay flujo blanquecino, ¿no? Flujo vaginal blanquecino. ¿Y debido a qué ese color del blanquecino? Porque debe haber ahí invasión de un honguito, ¿no?, que es la Candida albicans, que es un hongo, ¿no?, que se transmite también por el contacto sexual, ¿no? Ese honguito va a invadir vagina y va a inflamar el conducto vaginal. Entonces, al inflamarlo va a irritar, lo va a enrojecer. Entonces, a ver la penetración del órgano sexual del esposo, en este caso, entonces ese rozamiento va a haber dolor postcoital, después, ¿no?, de la relación o durante. Ahora, lo que se recomienda a la paciente, ¿no?, atenderse ese flujo vaginal, no dejarse, porque si se lo deja, va a empezar de repente con el prurito, con el escozor, la picazón a nivel vaginal, y como las anteriores oyentes que nos han llamado, va a invadir de repente zona pélvica y de nuevo va a haber la inflamación ya a nivel de trompas de falopio, de ovario, de útero. Entonces, lo que se recomienda, la higiene, que ya habrá escuchado, litrito de agua hervida fría, la mitad de limoncito, para que ayude a desinflamar, y es una manera de desechar esas células anormales o esos microorganismos que están dentro de vagina. Bien, entonces, importante. Y mencionabas de repente durante el corte sobre los cambios que muchas veces sufren las personas que inician de repente su actividad sexual a temprana edad, ¿no? Listo. Como detrás ya de que hemos hablado en los cortes, fisiológicamente en la pubertad aún la parte hormonal está en un desbalance, un desequilibrio. ¿Por qué? Porque recién ahí, ¿no?, se va a empezar de repente físicamente, ¿no?, los cambios que es de mamas, de los órganos internos van desarrollando, ¿no? Hormonalmente ya se está preparando por ahí el estrógeno para poder ya hacer que el útero empiece a segregar la menstruación, ¿no?, que viene a ser la menarquía. Ahora, en la parte ya de la pubertad, lo ideal es que no se inicie las actividades sexuales, ¿no? En el caso de la joven puedo incluir ahí, ¿no?, de una niña que ya empezó antes de los 14 a tener actividad. Sí, bueno, esa consulta justamente recibimos al interno. Se trata de una jovencita que tiene 16 años, pero justamente ella inició su vida sexual a los 14. Entonces ella, su consulta era más que todo cómo es que confiarle esto a sus padres, ¿no? Porque es un poco difícil en esta situación. Como le vuelvo a recalcar, lo básico es en familia el diálogo, la comunicación. Lo ideal para mí sería que converse, no necesariamente, a veces no a los dos papás o papá y mamá le confiamos, de repente hay alguien ahí, de repente a la mamá, ¿no?, por ser mujer con mujer, ¿no?, que hable, que converse. Ahora, si hay dudas de repente sobre su educación sexual o la mamá de repente no puede orientarla mejor, pueden acudir al Centro Médico Jesús de Nazaret. Hay profesionales ahí, de repente la obstetra, la psicóloga, pueden conversar más detalladamente con ella, y si no, con los papás, ¿no? Porque en parte de psicología ingresan los papás, de ahí la adolescente en este caso, o ambos, ¿no? Papá, mamá y el niño, para poder orientarla mejor sobre su educación sexual, ¿no? Y que de repente medidas preventivas ya debe tener
iniciando la actividad sexual en más adelante, ya cuando sea más una joven ya madura o adulta, ¿no? Eso es lo básico. Y hablamos también de que hay una edad ideal, digamos, para iniciar esta actividad sexual. Claro, lo ideal, ¿no? Se recomienda a partir de 25 años, ¿no? En adelante. Y ya es muy aparte de la edad para procrear, ya es de 25 hasta 35 años, ¿no? Que es lo básico, porque hormonalmente o ya el organismo está maduro, ¿no? Pero ya pasado los 35 años ya corre riesgo, tanto el niño y la bebé, que eso ya puede ser otro tema, ¿no? De diálogo que podamos conversar, ¿no? Con los televidentes, sí, temas importantes que seguramente se va a tocar más adelante. Claro. Bien, vamos ahora con una comunicación telefónica, así me informan. Vamos entonces a atenderla. Aló, buenos días. Buenos días, quisiera hacer una consulta a la doctora. Adelante, por favor. Están hablando acerca del cáncer uterino, pero yo no sé si se asemeja a eso el problema que yo tengo. Mira, yo estoy tomando unos anticonceptivos ya más o menos de 2 años. ¿Por qué? Porque anteriormente me habían detectado unos quistes en los ovarios, ya, y me dijeron que con eso podría limpiarlo, pero ya fui a mi siguiente tratamiento, uno de los ovarios estaba limpio, pero el otro todavía no. Seguía y sigo tomando los anticonceptivos, pero la pregunta es esta: ya más o menos casi 5 meses atrás la regla no es normal. O sea, normalmente pues la regla a mí me venía de 3 días, normal, que podías manchar todas las toallas de 3 a 4 veces para poder cambiar, pero en este caso no. Me viene de gotita a gotita cuando ni siquiera puedo llenar una toalla completa. Yo no sé a qué se debe eso. Muy bien, muchas gracias, señora, por su consulta. ¿Su edad nos mencionó? Su edad, por favor, antes que... Tengo 33 años, no tengo hijos todavía. 33 años. ¿Y su método anticonceptivo es píldora? Son píldoras anticonceptivas. Listo, ya, ok, gracias. Muy bien, vamos entonces a escuchar la respuesta. Listo, 33 años, aún puede utilizar método hormonal, ¿no? Píldoras. Pero lo que se recomienda es, cuando ya está diagnosticado quiste ovárico, no se debe usar ningún método anticonceptivo hormonal. ¿Por qué? Porque como tanto la ampolla o las píldoras contienen en milésimas cantidades, eso sí, hormonas. Entonces son hormonas que en el organismo vamos a aumentar más de lo que tiene el organismo en el caso de la señora. Entonces lo ideal es, señora, que acuda de repente a hacerse una ecografía rutinaria para ver cómo van esos quistes, y le recomendaría que vaya a una obstetra o a un ginecólogo para que tenga otra opción, ¿no? en cuidarse en otra opción de método anticonceptivo, para que pueda ser diferente al hormonal, porque eso más le puede agravar, ¿no? Sus quistes ováricos pueden crecer y a la más, como se puede decir, tardíamente pueda haber un problema ya que corra de riesgo. Entonces, acuda a un centro de establecimiento que le puedan valorar su riesgo reproductivo, ¿no? Y a la vez orientar. Hay una infinidad de métodos anticonceptivos que usted pueda ya escoger, y descartando tal vez los hormonales, ¿no? Bien, entonces ahí tiene la recomendación, está hecha, y por supuesto recalcarle a usted que acaba de llamar que ya se ha hecho automáticamente acreedora de una consulta totalmente gratuita en el Centro Médico Jesús de Nazaret, en las diferentes especialidades que esta ofrece, y bueno, para que usted también pueda resolver su duda y varias inquietudes que pueda tener, ¿verdad? Vamos ahora a hablar sobre un tema muy importante, y es la toma de muestra del Papa Nicolau, ¿verdad? Listo. Para descartar esta enfermedad. Vamos entonces a explicar. Bien, listo. La toma de muestra de Papa Nicolau, lo principal, lo que se usa, ¿no? Es el espéculo, en este caso es descartable estéril, la espátula e hisopo de aire, que es estéril, que aquí ya lo van a visualizar. Por ejemplo, este es un espéculo acrílico descartable, estéril. También se usa el metálico, el instrumental, y tenemos el hisopo y la espátula de aire, ¿no? Ahora,
Dentro de la toma de la muestra, lo ideal o lo básico es primero explorar a la paciente. La paciente se pone en posición ginecológica, ¿no? Recostada en la camilla, flexionando las rodillas, entreabriendo, ¿no? La parte de labios mayores, flexionada sobre las pierneras. Listo, las pierneras. Siguiente puede ser. Sí, vamos con la siguiente imagen. Listo, ahí lo estamos viendo, la posición de la usuaria para el examen, posición ginecológica o de litotomía. Bien, vamos a seguir, ahí está. Ahí están los implementos que les he mencionado, ¿no? El espéculo, la espátula de aire, el hisopo y la laminita. Ahora la exploración, se pone el profesional los guantes, visualiza, ¿no? El introito vaginal, observamos la parte de la vulva si hay alguna herida, secreciones externas, y lo que nos favorece el espéculo metálico o acrílico, ¿no? De plástico, ingresar a la vagina y poder separar el canal vaginal y poder llegar a observar el cuello uterino, como lo ven ahí en la imagen, ¿no? Ya. Ahora, después de la exploración ya viene la muestra, la toma de muestra en sí. No. Ahora, la toma de muestra en sí, lo ideal es tomarlo en el cuello uterino, en la zona del endocervix y del exocervix. Endocervix es en el canal del cuellito hacia adentro, ahí donde están observando, en este lado. El endocervix se toma a través del hisopo y el exocervix la espátula de aire. Ahora, en esa unión de tanto del epitelio columnar y escamoso es donde se empieza a proliferar si es que hay invasión, ¿no? Del cáncer de cuello uterino. Siguiente, por favor. De ahí el estudio de muestra en sí, se le saca la muestra, se coloca el frotis en una laminita, como están observando, ¿no? Tanto de la espátula del aire, la secreción se pasa en la parte superior y del hisopo en la parte inferior de la lámina. La lámina debe estar correctamente identificada, apellidos y nombres y la edad de la paciente. Ya. De ahí eso se va a colocar en un recipiente con alcohol para ser fijada la muestra. Después, ya finalizada la toma de muestra, se hace información de la paciente en cuánto tiempo debe regresar para su resultado. Ahora, durante el examen se puede visualizar tal vez inflamaciones o descensos. No se espera tal vez la respuesta del patólogo. De inmediato tenemos que hacer tratamiento, ¿ya? Eso se les recomienda. Ahora, una recomendación para hacerse el papá Nicolau. Son 3 básicas recomendaciones. La mujer no debe estar menstruando y si hay menstruación, por lo menos se debe esperar de 5 a 7 días que haya terminado la regla. ¿Ya? La segunda es no haber tenido relaciones coitales las 24 horas antes del examen y no haberse hecho duchas vaginales ni ponerse o aplicarse óvulos o cremas vaginales por lo menos 72 horas antes, para que no haya falsos, ¿no? De repente resultados y eso favorezca en el patólogo más preciso sea si es que haya, ¿no? Células cancerígenas en el estudio. Claro. Eso es lo básico. Así es lo básico, sin embargo hay muchos mitos de repente y por lo que causa temor a las mujeres de ir de repente a hacer y realizarse una toma de muestra de Papa Nicolau, ¿verdad? Listo. Es realmente, porque hay de repente un mito que dice es doloroso, ¿es verdad o no? El Papa Nicolau es un procedimiento ambulatorio, es sencillo, barato, rápido, no es doloroso, no hay dolor. La mayoría de pacientes no acuden tal vez por el uso del espéculo, que es de piquito de pato que le llamamos. Este es acrílico y hay el de instrumental que es de metálico. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es doloroso? Tal vez la paciente no es doloroso, bueno, al momento de ingresar a las paredes de la vagina hay irritación, ¿no? Ese puede ser uno de los casos que puedan, no en todas las mujeres. En algunas no hay dolor,
y no, o sea, no es común que haya dolor. ¿Por qué? Porque ustedes como pacientes y la profesional, entre ambas debe haber esa comunicación de avisarnos, ¿no?, en el momento del trayecto del espéculo si hay incomodidad, ¿no?, para continuar o dejar el examen, ¿no? Entonces, al colocar puede haber dolor, pero por la misma inflamación que están las pacientes, de repente algún flujo vaginal que está ahí influyendo, y acudimos y al ingresar vamos a abrir un poquito el espéculo y vamos a ver el cuello uterino, ¿no? A veces dicen tal vez que utilizó el espéculo, el hisopo o la espátula de aire fue muy fuerte al sacar y sangré. Tampoco, ese es un mito. Se hace en forma del sentido de los horarios del reloj, ¿no? Se saca la muestra. Ahora, a veces puede salir manchado de sangre, pero no es mucho. ¿Y por qué? Porque empieza la cervicitis, ¿no? El cuello del uterino ya está con alguna lesión. Entonces, al momento de sacar puede haber, pero no es en todos los casos. Yo les invito y les recalco, realícense su papá Nicolau anualmente, ¿no? Es algo, como se dice, que nos va a ayudar a detectar precozmente el cáncer de cuello uterino y a la vez va a favorecer, ¿no?, a la mujer a que tenga un mejor estilo de vida, ¿no?, saludable. Dentro de varios, ¿no?, que hay un estilo de vida que es la alimentación, tal vez el ejercicio, pero como se dice, tengamos eso en mente. El papá Nicolau es un método fácil, rápido, sencillo, barato, ¿no?, que se hace a toda mujer cuando empieza ya su actividad sexual. Ya ese es lo básico. Y acudan al centro médico y ahí se les puede atender y a la vez poder tratarles de infecciones, ¿no?, de transmisión sexual que podemos a través de la especuloscopía observar y tratarles a tiempo, ¿no? Así es, por supuesto, por toda esta información y esta confianza que nos has transmitido. De repente algunos televidentes están interesados en dónde pueden ubicarte, dónde pueden acudir al Centro Médico Jesús de Nazaret. Gisela, gracias. El Centro Médico Jesús de Nazaret está ubicado, ¿no?, en calle Roberto Carpio 157, urbanización San Fernando. Los teléfonos es el 044 34 56 59 y tenemos una línea gratuita que es el 0800 15000 para que llamen, ¿no?, sin costo adicional, puedan sacar sus citas. Las especialidades les puedo mencionar. Claro. Hay medicina general, obstetricia, nutrición, odontología, psicología, pediatría y otras especialidades, ¿no?, que ustedes pueden acudir al establecimiento, ¿no? Tengan por seguro que su salud va a estar en buenas manos. Gracias. Bien, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, Alicia. Gracias. Y Gisela, finalmente algunas recomendaciones para aquellas mujeres, unas recomendaciones básicas para prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad. Listo. Bueno, ya para concluir, les agradezco las llamadas a ustedes, a Canal Ozono TV, también que me dan la oportunidad de poder llegar a los televidentes. Lo básico, tengan en mente, mujeres, y no solo las mujeres, también en la familia, tal vez los papás, para sus niñas ir orientándoles, ¿no? Lo básico, posponer, ¿no?, las relaciones coitales a temprana edad, no tener múltiples parejas sexuales, que es lo básico, ¿no?, la fidelidad conyugal. Otra es si hay en las damas de repente alguna infección, ¿no?, de que de repente esté ahí y lo dejamos o lo posponemos el tratamiento, lo ideal es que acudan oportunamente y a tiempo. Otra, los hábitos nocivos, como es el no usar de repente el fumar. Esos estilos hay que ir, como se dice, desterrándolos de a poco. Y en las mujeres, en el caso, poder orientar así, de repente, a nuestras niñas en casa. Ahora, les recomiendo, y les vuelvo a recalcar, el papá Nicolau no es doloroso, es barato. Si se detecta o se hace a tiempo, esta prueba, podemos curar a la paciente antes que el problema ya no haya solución, que llegue a tener un cáncer. Háganlo y es anualmente, salvo que haya de repente algún informe anatomopatológico que requiera de otros tratamientos que ya son
procedimientos más minuciosos. Bueno, agradecerles, Gisela, gracias, ¿no?, por la oportunidad que me han brindado. No, gracias a ti, Alicia, de verdad, por habernos acompañado esta mañana y de resolvernos algunas dudas o inquietudes de nuestros televidentes y también las mías sobre este tema, el cáncer de cuello uterino. Bien, gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Me despido no sin antes hacerles recordar que todas las llamadas telefónicas que han ingresado el día de hoy al programa se han hecho acreedoras a una consulta totalmente gratuita en el Centro Médico Especializado Jesús de Nazaret, así que ya lo sabe, pueden acercarse a los estudios de Ozono Televisión en Jorge Bisset 418 en la urbanización Primavera para recoger sus pases, sus vales totalmente gratuitos. Gracias por habernos acompañado, que tengan un buen fin de semana largo. Con Centro Médico será hasta el día lunes. Permiso.